Este multimillonario se congeló al ver a su esposa abrazando a un hombre sin hogar. Cuando se acercó a ellos. «Qué gusto tenerte aquí. Comenta tu ciudad para que pueda traer casos de tu región y saber desde dónde me estás viendo. Mi nombre es Pablo Martínez y pensé que conocía a mi esposa. Después de 20 años de matrimonio, creí que no había secretos entre nosotros. Pero ese martes por la tarde, mientras regresaba temprano de una reunión cancelada, mi mundo se desplomó en pedazos. Era cerca de las 3:30 cuando decidí pasar por el centro de la ciudad para recoger unos documentos del abogado. El tráfico estaba pesado, así que tomé una ruta alternativa por las calles más antiguas del barrio. Fue entonces cuando la vi. Mariela estaba parada en la esquina de la Quinta Avenida con la calle 12, pero no estaba sola. Un hombre sucio, claramente sin hogar, la tenía entre sus brazos. No era un abrazo casual o de cortesía. Era íntimo, prolongado, lleno de emoción. Ella tenía las manos en su espalda, acariciándolo, y él hundía su cara en su hombro como si fuera lo más natural del mundo. Me quedé paralizado dentro del auto. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Esto no podía estar pasando. No mi Mariela. No la mujer que había construido conmigo un imperio desde cero, que había estado a mi lado durante cada decisión difícil, cada éxito, cada fracaso. El semáforo cambió a verde, pero no pude moverme. Otros conductores comenzaron a tocar el claxon, pero yo seguía ahí, observando a mi esposa abrazar a un extraño como si fuera lo más importante en su vida. Cuando finalmente reaccioné y conduje hasta la siguiente cuadra para dar la vuelta, ya no estaban. Durante el resto del día, traté de convencerme de que había malinterpretado lo que vi. Quizás era caridad. Mariela siempre había sido generosa con las causas benéficas. Pero las imágenes seguían repitiéndose en mi mente, la manera en que se abrazaron, la familiaridad en sus gestos, la ternura en el rostro de ella. Esa noche, cuando llegué a casa, Mariela estaba en la cocina preparando la cena como siempre. Llevaba puesto su delantal azul claro, el mismo que usaba desde nuestros primeros años de matrimonio. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta suelta, y tarareaba una melodía mientras cortaba verduras. «Llegaste temprano hoy», me dijo sin voltear, su voz sonaba normal, cálida. «Pensé que tenías esa reunión con los inversionistas japoneses hasta las 6. Se canceló», respondí, observando cada uno de sus movimientos, buscando alguna señal de culpa o nerviosismo. «Tuve que resolver unos asuntos en el centro». Ella se volteó y me sonrió, esa sonrisa que había enamorado al joven de 25 años que era cuando la conocí. «Perfecto. Podemos cenar temprano y tal vez ver esa película que querías que viéramos». Me acerqué y la abracé por detrás, inhalando el aroma de su perfume habitual, ese olor a jazmín que me había acompañado durante 2 décadas. Pero ahora había algo diferente. O quizás era yo quien había cambiado después de lo que vi. «¿Cómo estuvo tu día?», le pregunté, tratando de mantener mi voz casual. «Tranquilo», respondió, continuando con la preparación de la cena. «Fui al spa en la mañana, almorcé con Patricia, y después hice algunas compras. Nada emocionante». Mentira. La primera mentira directa que escuchaba de sus labios en años. El spa cerraba los martes por mantenimiento, algo que sabía porque ella me lo había mencionado la semana anterior cuando canceló una cita. Y Patricia estaba fuera de la ciudad visitando a su madre enferma. Durante la cena, traté de actuar normal, pero cada bocado sabía a ceniza. Mariela habló sobre sus planes para rediseñar el jardín trasero, sobre la boda de la sobrina de Patricia que sería el próximo mes, sobre una nueva receta que quería probar. Todo sonaba tan normal, tan familiar, pero ahora cada palabra me parecía una actuación. «¿Te sientes bien, amor?», me preguntó al notar que apenas había tocado mi comida. «Te ves pálido». «Solo estoy cansado», mentí. «Ha sido una semana larga». Esa noche, mientras ella dormía a mi lado, me quedé despierto mirando el techo. 23 años juntos. Habíamos construido Martínez Enterprises desde un pequeño negocio de consultoría hasta una corporación que empleaba a más de 500 personas. Habíamos superado la pérdida de nuestros padres, la imposibilidad de tener hijos, las crisis financieras del 2008. Pensé que éramos un equipo inquebrantable. Al día siguiente decidí salir del trabajo temprano nuevamente. No tenía un plan específico, solo una necesidad desesperada de entender lo que había visto. Conduje por las mismas calles, tomando la misma ruta, esperando que todo hubiera sido producto de mi imaginación. Pero ahí estaban otra vez. Esta vez, Mariela estaba sentada en un banco del pequeño parque junto a la biblioteca pública. El mismo hombre estaba a su lado, pero ahora podía verlo más claramente. Tenía el cabello largo y sucio, la barba descuidada,
ropa que parecía no haberse cambiado en semanas. Sus manos estaban manchadas y sus zapatos tenían agujeros. Lo que me impactó no fue su apariencia, sino la manera en que Mariela lo trataba. Le había llevado una bolsa de papel, probablemente comida, y una manta nueva. Mientras él comía, ella le secaba lágrimas del rostro con un pañuelo, con una gentileza que me recordó a cómo cuidaba a su madre antes de que falleciera. Estacioné a una distancia prudente y los observé durante casi una hora. Conversaron intensamente, él gesticulando con emoción mientras ella asentía y ocasionalmente le tomaba las manos. Cuando se despidieron, el abrazo fue aún más largo que el del día anterior. Esa noche, Mariela volvió a mentir sobre su día. Esta vez dijo que había estado en el club con las esposas de mis socios de negocios, jugando bridge. Pero yo sabía que el torneo semanal de bridge se había cancelado porque la organizadora estaba de viaje. Los siguientes días se convirtieron en una pesadilla de vigilancia silenciosa. Descubrí que Mariela se encontraba con ese hombre 3 veces por semana, martes, jueves y sábados. Siempre en lugares diferentes del centro, el parque, la esquina cerca de la iglesia metodista, a veces en el pequeño café que quedaba a 2 cuadras de la biblioteca. Cada encuentro duraba entre 1 y 2 horas. Siempre llevaba comida, ropa limpia, o pequeños regalos. Y siempre había esa intimidad que me destrozaba el alma. La manera en que él se iluminaba cuando la veía llegar. La forma en que ella lo abrazaba como si fuera lo más preciado en su vida. Una noche, después de otro día de mentiras elaboradas sobre clases de yoga que no existían y almuerzos con amigas que estaban fuera de la ciudad, no pude más. Mariela, le dije mientras lavaba los platos después de la cena. ¿Hay algo que quieras decirme? Ella se detuvo, con las manos aún sumergidas en el agua jabonosa. Por un momento, pensé que confesaría todo, que me explicaría qué estaba pasando y podríamos resolver esto juntos, como siempre habíamos hecho. Pero se volteó hacia mí con una sonrisa confundida. ¿A qué te refieres, amor? Solo, si hay algo en tu vida que sienta que no puedes compartir conmigo. Su expresión se suavizó y se acercó para tomarme las manos, dejando pequeñas burbujas de jabón en mis dedos. Pablo, tú eres mi vida. No hay nada que no pueda compartir contigo. ¿Por qué preguntas esto? La sinceridad en sus ojos me confundió aún más. O era la mejor actriz del mundo, o había algo que yo no entendía. Pero las mentiras eran reales. Los encuentros secretos eran reales. Esa noche, mientras ella dormía, tomé una decisión que cambiaría todo entre nosotros. Ya no podía vivir en esta incertidumbre. Necesitaba respuestas, sin importar cuán dolorosas fueran. Al día siguiente, tomaría medidas para descubrir quién era realmente ese hombre y qué significaba para mi esposa. Porque una cosa era clara, después de 20 años de matrimonio, Mariela tenía secretos que estaba dispuesta a proteger con mentiras. Y yo no sabía si nuestro amor sería lo suficientemente fuerte para sobrevivir a la verdad. La decisión de contratar un detective privado no fue fácil. Durante 30 años construyendo mi carrera, nunca imaginé que usaría esos contactos para espiar a mi propia esposa. Pero después de una semana más de mentiras y encuentros secretos, no me quedaba otra opción. Marcus Thompson había trabajado conmigo en varios casos corporativos complejos. Era discreto, profesional, y más importante aún, no hacía preguntas innecesarias. Su oficina estaba en el distrito financiero, en un edificio discreto de ladrillo rojo que parecía más una residencia antigua que una oficina de investigaciones. Pablo, me saludó Marcus cuando entré a su oficina el lunes por la mañana. No esperaba verte por aquí. Problemas corporativos. Me senté en la silla de cuero frente a su escritorio, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Es personal esta vez, Marcus. Necesito que investigues a alguien. Sus ojos se enseriaron inmediatamente. Marcus había estado en este negocio durante 15 años y reconocía el tono de un esposo traicionado. Tu esposa, dijo, no como pregunta sino como declaración. Asentí, incapaz de pronunciar las palabras. Le entregué una foto reciente de Mariela y le expliqué los horarios de sus encuentros secretos, las ubicaciones, todo lo que había observado durante las últimas 2 semanas. ¿Quieres solo vigilancia o también información sobre el hombre?, me preguntó mientras tomaba notas en su libreta de cuero negro. Todo, respondí. Necesito saber quién es él, de dónde viene, cómo se conocieron, desde cuándo está pasando esto. Marcus asintió. Te tendré un reporte preliminar en 3 días. El completo tomará una semana. Esos 3 días fueron los más largos de mi vida. En casa, Mariela continuaba con su rutina normal, preparando el desayuno, hablando sobre sus planes del día, besándome al despedirme en las mañanas.
Pero cada gesto de cariño se sentía como una puñalada porque sabía que después de que yo me fuera, ella se prepararía para encontrarse con él. El jueves por la mañana, Marcus me llamó. Tengo fotos, dijo simplemente. ¿Quieres que vaya a tu oficina? No, respondí rápidamente. No quería que mis empleados vieran esto. Nos vemos en el café de la Octava Avenida en 1 hora. Cuando llegué, Marcus ya estaba sentado en una mesa del fondo, con un sobremanila frente a él. Su expresión era seria, profesional, pero pude detectar un matiz de simpatía en sus ojos. Pablo, comenzó, antes de mostrarte esto, quiero que sepas que he visto muchos casos como este. Las cosas no siempre son lo que parecen. Tomé el sobre con manos temblorosas. Dentro había al menos 20 fotografías de alta calidad tomadas con teleobjetivo. Mariela y el hombre sin hogar en diferentes encuentros, desde diferentes ángulos. Las primeras fotos confirmaron lo que ya sabía, los abrazos, las conversaciones íntimas, la comida que le llevaba. Pero mientras avanzaba por las imágenes, comencé a notar detalles que no había visto desde mi auto. En una foto, Mariela lloraba mientras se le secaba las lágrimas. En otra, él tenía las manos en su rostro, como consolándola. Había una imagen donde ella le mostraba algo en su teléfono y él reaccionaba con shock evidente. ¿Conseguiste información sobre él? Pregunté sin levantar la vista de las fotos. Marcus abrió una carpeta pequeña. Su nombre es Cristian Valdés. 42 años. Ha estado viviendo en las calles durante los últimos 10 años aproximadamente. Los trabajadores sociales lo conocen bien, pero nunca acepta ayuda a largo plazo. Seguí escuchando mientras Marcus continuaba leyendo de su reporte. No tiene antecedentes penales graves. Un par de arrestos por vagancia, nada violento. Los oficiales que patrullan el área dicen que es tranquilo, que mantiene a sí mismo apartado de otros indigentes. ¿Y antes de estar en las calles? Pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Aquí es donde se pone interesante. Marcus cerró la carpeta y me miró directamente. No pude encontrar registros de él antes del 2014. Es como si hubiera aparecido de la nada. Sin seguro social activo, sin historial laboral, sin registros médicos. Alguien que desapareció del sistema completamente. Eso me extrañó más que todo lo anterior. En mis años en el mundo corporativo había aprendido que era casi imposible existir sin dejar rastros en el sistema. A menos que alguien estuviera escondiéndose deliberadamente o que hubiera perdido todo contacto con la sociedad. Hay algo más, continuó Marcus. Conseguí esto de uno de los trabajadores sociales que ha tratado de ayudarlo. Me entregó una hoja con notas escritas a mano. Christian ocasionalmente menciona a una hermana. Dice que la perdió hace mucho tiempo, que fue su culpa. Los trabajadores pensaron que era delusión, algo común en personas que han vivido tanto tiempo en la calle. Mi corazón se detuvo. Una hermana perdida. Mariela tenía un hermano que había desaparecido cuando era adolescente. Me había contado la historia durante nuestro segundo año de matrimonio, en una de esas noches íntimas donde compartimos nuestros dolores más profundos. Su hermano menor, Christian, había tenido problemas con las drogas en la secundaria. Un día, después de una pelea terrible con su padrastro, simplemente se fue y nunca regresó. Mariela tenía 18 años entonces y había estado buscándolo durante años antes de conocerme. Después de nuestro matrimonio, ocasionalmente contrataba detectives privados para buscarlo, pero nunca encontraron nada. ¿Pablo? ¿Estás bien? La voz de Marcus me trajo de vuelta al presente. ¿Cuál es el apellido de soltera de mi esposa?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Marcus revisó sus notas nuevamente. Mariela Valdés de Martínez, según los registros de matrimonio. El mismo apellido. No podía ser coincidencia. Necesito que investigues más, le dije, devolviendo las fotos al sobre. Quiero que confirme si hay conexión familiar entre mi esposa y este hombre. Pablo, Marcus se inclinó hacia adelante. Si hay una explicación familiar para estos encuentros, ¿por qué crees que tu esposa te estaría mintiendo al respecto? Era una buena pregunta, una que me había estado atormentando desde que comencé a sospechar la verdad. ¿Por qué Mariela ocultaría haber encontrado a su hermano perdido? ¿Por qué mentir sobre algo que debería ser motivo de celebración? No lo sé, admití, pero necesito estar seguro antes de confrontarla. Esa noche, llegué a casa con una mezcla de alivio y confusión. Si Christian era realmente el hermano de Mariela, entonces no había infidelidad. Pero eso significaba que mi esposa había estado manteniendo uno de los secretos más importantes de su vida apartado de mí. Durante la cena, observé a Mariela con nuevos ojos. ¿Las ojeras bajo sus ojos siempre habían estado ahí?
¿Había perdido peso recientemente? Ahora que sabía qué buscar, pude ver las señales de estrés que había estado ocultando. ¿Recuerdas cuando me contaste sobre tu hermano Christian? Le pregunté casualmente mientras compartíamos una botella de vino después de cenar. Mariela se tensó visiblemente, su mano apretando la copa de vino. ¿Por qué preguntas sobre eso? Solo estaba pensando en familias, en hermanos. A veces me pregunto cómo habría sido tener hermanos. Ella bajó la vista hacia su copa, girando el vino tinto en círculos lentos. Christian era complicado. Nuestro padrastro era muy duro con él. Creo que esa es la razón por la que se fue. ¿Nunca has pensado en buscarlo nuevamente? Con todos los recursos que tenemos ahora, tal vez. No, interrumpió bruscamente, luego se suavizó al darse cuenta de su tono. Quiero decir, han pasado tantos años, Pablo. Si él hubiera querido contactarme, habría encontrado la manera. Tal vez es mejor dejar el pasado en el pasado. Pero yo había visto las fotos. Había visto sus lágrimas. Había visto la manera en que lo abrazaba como si nunca lo quisiera soltar. Mariela no había dejado el pasado atrás. Estaba viviéndolo en secreto. Al día siguiente, Marcus me llamó con la confirmación que esperaba y temía al mismo tiempo. Es él, Pablo, dijo sin preámbulos. Conseguí registros de nacimiento. Cristian Valdés es el hermano menor de tu esposa. Nacido el 15 de marzo de 1981. Desapareció de los registros oficiales cuando tenía 16 años. Colgué el teléfono y me quedé sentado en mi oficina, mirando por la ventana hacia la ciudad que había sido mi hogar durante décadas. Mi esposa había encontrado a su hermano perdido y había estado cuidándolo en secreto durante meses, posiblemente años. La pregunta que me quemaba por dentro ya no era qué estaba haciendo Mariela. Ahora necesitaba entender por qué sentía que no podía confiar en mí con la verdad. ¿Qué había en nuestra relación que la hacía creer que tenía que cargar sola con este peso? Y más importante aún, ¿qué clase de esposo había sido si la mujer que amaba sentía que tenía que esconder el hallazgo más importante de su vida de mí? El viernes por la mañana tomé una decisión que cambiaría todo entre Mariela y yo para siempre. Ya no podía vivir con esta farsa. Después de 2 semanas de vigilancia, mentiras y descubrimientos, necesitaba respuestas directas. Si Christian era realmente su hermano, entonces todo este sufrimiento había sido innecesario. Sabía que Mariela se encontraba con él los viernes en el pequeño parque detrás de la biblioteca municipal. Marcus había confirmado que era su lugar habitual de encuentro ese día de la semana. Esta vez, no me quedaría observando desde lejos. Iría directamente y confrontaría la situación de frente. Llegué al parque a las 2:15 de la tarde. El lugar era tranquilo, con solo algunas madres empujando cochecitos y un anciano alimentando palomas cerca de la fuente. Me senté en un banco diagonal al suyo, donde podría verlos pero mantener cierta distancia hasta decidir cuándo acercarme. Mariela llegó puntualmente a las 2:30, como había observado durante todas estas semanas. Llevaba una bolsa de papel grande y una mochila pequeña. Su cabello estaba suelto y llevaba puesta una blusa azul claro que yo le había regalado en nuestro aniversario del año pasado. 5 minutos después, Christian apareció desde la dirección opuesta. Verlo de cerca por primera vez fue impactante. Las fotos de Marcus no habían capturado completamente su condición. Sus ropas estaban más sucias de lo que había imaginado, su cabello más largo y enmarañado. Pero lo que más me sorprendió fueron sus ojos. Incluso desde mi distancia, pude ver que había algo familiar en su forma, en la manera en que se movía. Cuando Mariela lo vio, su rostro se iluminó con una sonrisa que no había visto en meses. Se levantó del banco y caminó hacia él con pasos rápidos. Él también sonrió, pero su sonrisa tenía algo frágil, como si fuera a romperse en cualquier momento. El abrazo que compartieron fue largo e intenso. Pude ver que Mariela lloraba, y que le susurraba algo al oído mientras la consolaba. Cuando se separaron, ella le secó las lágrimas con un pañuelo, exactamente como había visto en las fotos. Mana, escuché que él decía mientras se sentaban en el banco. Trajiste comida otra vez. Ya te dije que no necesitas hacer esto. Mana. La palabra me golpeó como un rayo. En español, era una forma cariñosa de decir hermana. Todo el rompecabezas comenzó a encajar en su lugar. Christian, respondió Mariela, su voz quebrada por la emoción. Eres mi hermano. Claro que necesito hacer esto. Te he estado buscando durante 23 años. 23 años. El tiempo exacto desde que había desaparecido, según lo que Mariela me había contado durante nuestro matrimonio. No debería haber desaparecido así, dijo él, tomando un sándwich de la bolsa que ella le había traído. Después de lo que papá Ricardo me hizo, no podía quedarme en esa casa.
Pero debería haberte avisado. Debería haber encontrado la manera de contactarte. Papá Ricardo. El padrastro abusivo del que Mariela me había hablado brevemente una sola vez en todos nuestros años de matrimonio. Ahora entendía por qué ella nunca quería profundizar en esos recuerdos. Eso está en el pasado, dijo Mariela, tomando las manos sucias de él entre las suyas. Lo importante es que te encontré, que estás vivo, que estamos juntos otra vez. Pero mírame, mana, Christian gesticuló hacia su ropa andrajosa, su apariencia descuidada. Este no es el hermano que merecías tener. Me convertí en nada. No tengo casa, no tengo trabajo, no tengo futuro. Tú eres mi hermano, Mariela dijo firmemente. No me importa dónde vives o qué ropa usas. Eres la persona más importante para mí en este mundo, después de Pablo. Al escuchar mi nombre, sentí una punzada de culpa y dolor. Aquí estaba mi esposa, hablándole a su hermano perdido sobre mí con amor y respeto, mientras yo la había estado espiando como si fuera una criminal. ¿Tu esposo?, preguntó Christian. ¿Aún no le has contado sobre mí? Mariela bajó la cabeza, con una expresión de culpa que me destrozó el corazón. No puedo, Christian. Pablo es un hombre bueno, pero su mundo es muy diferente al nuestro. Él creció en una familia estable, con dinero, con oportunidades. No entendería lo que pasamos con papá Ricardo. No entendería por qué no puedo simplemente llevarte a casa y arreglar todo con dinero. Pero él te ama, insistió Christian. Si realmente te ama, entendería. Él me ama, confirmó Mariela, pero amor no siempre significa comprensión. Pablo resuelve problemas con recursos, con contactos, con dinero. Él querría internarte en el mejor centro de rehabilitación, conseguirte los mejores doctores, darte un trabajo en su empresa. Pero tú y yo sabemos que no es así como funciona. Christian asintió tristemente. No soy un problema que se puede resolver con dinero. He estado en las calles durante 10 años porque es donde me siento seguro. Es donde tengo control. Exactamente, suspiró Mariela. Y Pablo no entendería eso. Él vería tu situación como algo que necesita ser arreglado inmediatamente. No entendería que necesitas tiempo, que necesitas sanación que viene desde adentro, no desde afuera. Sus palabras me dolieron porque sabía que tenía razón. Mi primer instinto habría sido exactamente ese: usar mi dinero y mis contactos para solucionar la situación de Christian rápidamente. No habría entendido que algunas heridas requieren tiempo y paciencia, no soluciones rápidas. Pero vivir con mentiras no es justo para él, dijo Christian sabiamente. Ni para ti. Puedo ver el peso que cargas, mana. Esto te está destruyendo por dentro. Mariela se quebró. Comenzó a llorar abiertamente, con sollozos que podía escuchar desde mi banco. No sé qué hacer, Christian. Te amo y lo amo a él. Pero no sé cómo unir esas dos partes de mi vida sin destruir una de ellas. No pude soportar más. Me levanté del banco y caminé hacia ellos, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que fuera a explotar. Cuando estaba a unos metros de distancia, Mariela levantó la vista y me vio. Su rostro se llenó de terror absoluto. Pablo, susurró, poniéndose de pie inmediatamente. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Christian también se levantó, pero su reacción fue diferente. Se puso detrás de Mariela, como si estuviera protegiéndola de mí, o protegiéndose a sí mismo. Sus ojos tenían una mezcla de miedo y desconfianza que me dolió más de lo que esperaba. Hola, Mariela, dije, tratando de mantener mi voz calmada aunque mi mundo se estaba reorganizando completamente. Hola, Christian. El shock en el rostro de Mariela era total. ¿Cómo sabes su nombre? ¿Cómo sabías que estábamos aquí? He estado observándolos durante 2 semanas, admití, sintiéndome inmediatamente como el villano de esta historia. Pensé que estabas teniendo una aventura. Mariela se llevó las manos a la boca, horrorizada. ¿Me estabas espiando? Te estaba viendo mentir, respondí, más defensivo de lo que pretendía. Cada día, Mariela. Mentía sobre dónde estabas, con quién estabas, qué estabas haciendo. ¿Qué se suponía que pensara? Christian dio un paso adelante, colocándose completamente frente a Mariela. No le hable así a mi hermana, dijo, su voz temblorosa pero determinada. Ella ha estado protegiendo a ambos, a usted y a mí. Si quiere estar enojado con alguien, esté enojado conmigo. Christian, no. Mariela lo tomó del brazo. Pablo no es como papá Ricardo. Él no es violento. Pero el daño ya estaba hecho.
Pude ver en los ojos de Christian que me asociaba con el hombre que había abusado de él y había causado que huyera de casa. Para él, yo era otro hombre rico y poderoso que podía lastimar a su hermana. Christian, dije suavemente, tratando de mostrar que no era una amenaza, soy Pablo. He estado casado con tu hermana durante 20 años. Ella me contó sobre ti hace mucho tiempo, sobre cómo desapareciste, sobre cómo te había estado buscando. Sus ojos se ensancharon ligeramente. ¿Ella le habló sobre mí? Por supuesto que sí, respondí, mirando a Mariela. Eres una de las personas más importantes en su vida. Incluso cuando no sabía dónde estabas, incluso cuando pensaba que tal vez nunca te volvería a ver, siempre hablaba de ti con amor. Mariela comenzó a llorar nuevamente. Pablo, lo siento mucho. Siento haberte mentido. Siento no haberte confiado esto. Es solo que... es complicado. Lo sé, dije, acercándome lentamente para no asustar a Christian. Escuché lo que le estabas diciendo. Sobre por qué no podías contármelo. Y tienes razón, Mariela. Mi primera reacción habría sido tratar de arreglar todo inmediatamente. Christian me miró con curiosidad cautelosa. ¿Y ahora? ¿Qué va a hacer ahora? Era la pregunta del $1.000.000. ¿Qué iba a hacer? Durante 2 semanas había estado preparándome para confrontar una infidelidad. En cambio, me encontré con una hermana desesperada tratando de cuidar a su hermano perdido mientras protegía a su esposo de una verdad que creía que él no podría manejar. Ahora, dije lentamente, me gustaría conocer a mi cuñado. Si él me lo permite. Por primera vez desde que había aparecido, Christian sonrió. Era una sonrisa pequeña, frágil, pero real. Soy Christian, dijo, extendiéndome una mano sucia y temblorosa. Pablo, respondí, tomando su mano sin hesitar. Es un placer finalmente conocerte. Mariela nos observó a ambos, lágrimas corriendo por su rostro, pero esta vez no eran lágrimas de miedo o dolor. Eran lágrimas de alivio. Los días que siguieron a nuestro encuentro en el parque fueron una revelación dolorosa de cuán poco conocía realmente a mi esposa. Esa noche, cuando llegamos a casa, Mariela y yo tuvimos la conversación más profunda e íntima de nuestros 20 años de matrimonio. Nos sentamos en el sofá de la sala, con una distancia física pequeña pero un abismo emocional que parecía imposible de cruzar. Mariela tenía los ojos rojos de tanto llorar, y yo me sentía como un extraño en mi propia vida. ¿Cuánto tiempo?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio que se había extendido entre nosotros. ¿Cuánto tiempo has sabido dónde estaba Christian? Mariela se abrazó las rodillas, haciéndose pequeña en el extremo del sofá. 2 años y 4 meses, susurró. Lo encontré por casualidad cuando salía del médico después de mi chequeo anual. Estaba en la esquina pidiendo dinero, y al principio no lo reconocí. Había cambiado mucho, pero entonces me miró y... Su voz se quebró. Sus ojos, Pablo. Tenía los mismos ojos de cuando era niño. 2 años y 4 meses. Casi la mitad del tiempo que habíamos estado viviendo en nuestra nueva casa, la misma que habíamos comprado para estar más cerca del centro de la ciudad porque Mariela decía que extrañaba la vida urbana. Ahora entendía la verdadera razón. ¿Por qué no me lo dijiste esa misma noche?, pregunté, tratando de mantener mi voz neutral aunque por dentro sentía una mezcla de dolor y traición. Quise hacerlo, dijo rápidamente. Esa noche me senté en esta misma sala esperando a que llegaras del trabajo. Tenía practicadas las palabras exactas que te diría. Pero cuando llegaste y me contaste sobre el nuevo contrato con la empresa japonesa, sobre cómo finalmente podríamos expandir nuestro negocio internacionalmente, vi tu felicidad y no pude arruinarla. Me incliné hacia adelante, tratando de entender su lógica. ¿Arruinarla? Mariela, encontrar a tu hermano perdido no habría arruinado nada. Habría sido una celebración. Ella negó con la cabeza violentamente. No conoces a Christian como yo. No sabes lo que pasó con papá Ricardo. No sabes por qué se fue realmente. Durante las siguientes 2 horas, Mariela me contó la verdad completa sobre su infancia, detalles que había omitido durante todos nuestros años juntos. Me habló sobre cómo Ricardo, su padrastro, había comenzado a abusar de Christian cuando él tenía 12 años. Como ella, siendo solo 4 años mayor, había tratado de protegerlo pero era demasiado joven y asustada para saber qué hacer. Yo sabía lo que estaba pasando, dijo, con la voz rota de culpa. Escuchaba a Christian llorar por las noches. Veía los moretones que él trataba de esconder. Pero no le dije a mamá porque Ricardo amenazó con lastimarnos a ambos si hablábamos. Me contó sobre la noche en que Christian, a los 16 años, finalmente confrontó a Ricardo.
Hubo una pelea física terrible, y al final Christian tomó algo de dinero de la billetera de su padrastro y desapareció. Mariela nunca volvió a saber de él hasta ese día hace 2 años. Durante años me culpé por no haberlo protegido mejor, continuó Mariela. Me culpé por no haber sido lo suficientemente valiente para denunciar a Ricardo. Me culpé por no haber ido con él cuando se fue. Ahora entendía por qué había mantenido esto en secreto. No era solo sobre Christian, era sobre la vergüenza y la culpa que había cargado durante décadas. Cuando lo encontré hace 2 años, siguió explicando, estaba en peores condiciones de las que está ahora. Había estado viviendo completamente solo en las calles, sin contacto con servicios sociales, sin identificación oficial. Había desarrollado una fobia severa hacia los hombres en posiciones de autoridad. ¿Por eso no quería conocerme?, pregunté. Exactamente. Cuando le mencioné que estaba casada, entró en pánico. Me hizo prometer que nunca le diría a mi esposo sobre él. Tenía terror de que fueras como Ricardo, de que quisieras controlarlo o lastimarlo. Mariela me explicó que había pasado los primeros 6 meses simplemente tratando de que Christian confiara en ella nuevamente. Él había desarrollado problemas severos de confianza y episodios de paranoia que hacían difícil mantener conversaciones normales. Hay días en que no me reconoce, admitió. Días en que está convencido de que soy una trabajadora social tratando de engañarlo para llevarlo a algún lugar donde lo van a lastimar. Días en que cree que Ricardo todavía lo está buscando para hacerle daño. ¿Y el dinero?, pregunté, recordando las cuentas que había revisado durante mis sospechas. He notado retiros extraños de tu cuenta personal durante los últimos 2 años. Mariela asintió, sin sorprenderse de que hubiera descubierto eso también. Le compro comida, ropa limpia, artículos de aseo personal. También he estado pagando por sesiones privadas con un psicólogo que se especializa en trauma y personas sin hogar. ¿Cuánto?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Cerca de $1,200 al mes, dijo en voz baja. La terapia cuesta 800, y el resto es para sus necesidades básicas. $1,200 mensuales durante más de 2 años. Casi $30,000 de su dinero personal gastado en cuidar a su hermano en secreto. Dinero que podría haber usado para cualquier cosa, pero que había destinado silenciosamente a esta causa privada. Mariela, dije suavemente, ¿por qué no me pediste ayuda? Sabes que habríamos podido hacer mucho más juntos. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, porque tenía miedo de tu reacción. Tenía miedo de que quisieras arreglar todo inmediatamente, como siempre haces. Tenía miedo de que no entendieras que Christian necesita tiempo para sanar, no solo recursos. Sus palabras me dolieron porque sabía que tenía razón sobre mi personalidad. Durante toda mi carrera había sido el tipo de persona que identificaba problemas y los resolvía rápidamente con los recursos apropiados. Pero el trauma de Christian no era un problema empresarial que pudiera resolverse con dinero y contactos. Traté de convencerlo de aceptar ayuda profesional más intensiva, continuó Mariela. Hay programas excelentes para veteranos sin hogar, para personas con trauma. Pero cada vez que menciono cualquier tipo de programa oficial, entra en pánico. Cree que todos los sistemas están conectados, que si entra al sistema oficial, Ricardo de alguna manera lo encontrará. ¿Ricardo aún está vivo?, pregunté. No, respondió Mariela. Murió de un ataque al corazón hace 5 años. Pero Christian no lo sabe. Cuando traté de decírselo, pensó que estaba mintiendo para hacerlo sentir seguro. La imagen completa comenzó a formarse en mi mente. Mariela había estado llevando esta carga emocional gigante completamente sola durante más de 2 años. Había estado tratando de reconstruir la relación con su hermano traumatizado mientras mantenía la normalidad en nuestro matrimonio. El psicólogo dice que Christian ha mostrado mejorías, continuó Mariela. Es más estable ahora que cuando lo encontré. Pero el proceso es lento. Podría tomar años antes de que esté listo para vivir en una situación más convencional. ¿Y mientras tanto?, pregunté. ¿Cuál es el plan a largo plazo? Mariela se encogió de hombros, luciendo exhausta. No hay un plan real. Solo tomar cada día como viene. Seguir construyendo confianza. Seguir mostrándole que hay personas en el mundo que no van a lastimarlo. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad. Durante 2 años, mientras yo me enfocaba en expandir nuestro negocio y disfrutar nuestro éxito, Mariela había estado luchando silenciosamente con uno de los desafíos emocionales más grandes de su vida. Pablo, dijo Mariela detrás de mí, ¿puedes perdonarme por haberte mentido? Me volteé para mirarla. Estaba sentada en el borde del sofá, con las manos entrelazadas,
esperando mi veredicto como si fuera un juez decidiendo su destino. La pregunta no es si puedo perdonarte, dije lentamente. La pregunta es si tú puedes perdonarme a mí. Ella parpadeó, confundida. ¿Perdonarte por qué? Por ser el tipo de esposo que hizo que sintieras que tenías que pasar por esto sola. Por ser tan predecible en mis reacciones que sabías exactamente cómo respondería. Por no crear un espacio en nuestro matrimonio donde sintieras que podías compartir esto conmigo. Mariela comenzó a llorar nuevamente, pero estas lágrimas eran diferentes. Había alivio en ellas, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 2 años y finalmente pudiera exhalar. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Ahora, dije, sentándome junto a ella y tomando sus manos, hacemos esto juntos. Pero lo hacemos a su ritmo, no al mío. Por primera vez en semanas, Mariela sonrió. Era una sonrisa pequeña, tentativa, pero era real. ¿Estás seguro? Christian puede ser muy difícil. Hay días buenos y días muy malos. No será fácil. Mariela, dije, mirándola directamente a los ojos, nada que valga la pena es fácil. Y tu hermano vale la pena porque tú vales la pena. Esa noche dormimos juntos por primera vez en semanas sin que hubiera mentiras entre nosotros. Pero sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Ganarse la confianza de Christian sería mucho más difícil que descubrir la verdad sobre él. Los siguientes meses fueron los más desafiantes de nuestro matrimonio, pero también los más reveladores. Intentar acercarme a Christian se convirtió en una lección de humildad que jamás esperé necesitar. Mi primer intento fue un desastre absoluto. Una semana después de nuestra conversación, decidí sorprender a Mariela acompañándola a uno de sus encuentros regulares con Christian. Pensé que mostrar apoyo sería suficiente para comenzar a construir una relación. Llegué al parque antes que ellos, esperando en el mismo banco donde había estado espiándolos. Cuando Christian llegó y me vio, su reacción fue inmediata y violenta. «¡No!», gritó, retrocediendo varios pasos. «Mariela, dijiste que él no vendría. Me mentiste». «Christian, espera», Mariela trató de calmarlo, pero él ya estaba en pánico total. «Es como él. Es como papá Ricardo. Los hombres ricos siempre quieren controlar todo. Siempre quieren decidir por nosotros». Se alejó corriendo antes de que pudiéramos detenerlo. Mariela me miró con una mezcla de frustración y dolor que me partió el corazón. «Pablo, te dije que tenía que ser gradual», me dijo, pero sin reproches en su voz. «Christian necesita sentir que tiene control sobre la situación». Esa noche, mientras Mariela salía a buscarlo para asegurarle que no había sido una emboscada, me quedé en casa reflexionando sobre mi error. Había hecho exactamente lo que Mariela me había advertido que haría, imponer mi presencia sin considerar los sentimientos de Christian. 3 días después, Mariela logró encontrarlo nuevamente. Estaba escondido en un refugio temporal al otro lado de la ciudad, convencido de que yo le estaba persiguiendo para internarlo en algún lugar contra su voluntad. Tardó 2 horas convencerlo de que no tenías intenciones maliciosas, me explicó Mariela esa noche. Pero el daño está hecho. Ahora asocia tu presencia con traición. ¿Qué puedo hacer para arreglarlo?, pregunté, sintiéndome completamente perdido. Tienes que demostrarle que respeta sus límites, dijo Mariela. Y eso significa no aparecer hasta que él esté listo para conocerte. Durante las siguientes 6 semanas, no vi a Christian en absoluto. Mariela continuó con sus encuentros regulares, pero ahora había una tensión adicional porque él preguntaba constantemente si yo iba a aparecer nuevamente. «¿Cómo está?», le preguntaba a Mariela cada vez que regresaba de verlo. «Mejor», respondía ella, pero yo podía ver la preocupación en sus ojos. «Pero sigue preguntando sobre tus intenciones. Quiere saber si vas a tratar de arreglarlo, como él dice». «¿Y qué le dices?». «Le digo la verdad. Que estás aprendiendo que no todas las situaciones necesitan ser arregladas inmediatamente». Era una verdad dolorosa pero necesaria. Durante toda mi vida adulta, había medido mi valor por mi capacidad de resolver problemas rápidamente. Si un cliente tenía un problema, yo encontraba la solución. Si nuestra empresa enfrentaba un desafío, yo creaba un plan de acción. Pero la situación de Christian no funcionaba con esa lógica. Un día, mientras trabajaba en mi oficina, recibí una llamada inesperada de Marcus, el detective privado. «Pablo», dijo, «tengo información que pensé que deberías saber. Sobre el hermano de tu esposa». Mi estómago se tensó. ¿Qué tipo de información? Encontré registros de por qué desapareció del sistema hace tanto tiempo. Hay reportes policiales de aquella época que nunca fueron seguidos apropiadamente.
Marcus me explicó que había encontrado documentos archivados sobre una investigación sobre Ricardo que se había iniciado poco después de que Christian desapareciera. Aparentemente, otro niño en el vecindario había denunciado abuso, y durante la investigación preliminar, el nombre de Christian había surgido como posible víctima adicional. ¿Qué pasó con la investigación?, pregunté. Se cerró cuando no pudieron localizar a Christian para que testificara. Sin su testimonio, no tenían suficientes pruebas para proceder contra Ricardo. La ironía era cruel. Christian había huido para escapar del abuso, pero al hacerlo, había inadvertidamente protegido a su abusador de enfrentar las consecuencias legales. Hay algo más, continuó Marcus. Ricardo murió intestado. Tenía una propiedad pequeña y algunos ahorros. Como no tenía hijos biológicos y nunca adoptó formalmente a Christian, técnicamente todo debería haber ido al Estado. Pero si Christian puede probar su relación con él. No, lo interrumpí inmediatamente. Christian no va a querer nada que provenga de ese hombre. Pero Pablo, estamos hablando de casi $150,000 entre la propiedad y las cuentas bancarias. $150,000 que podrían transformar completamente la vida de Christian. Dinero que podría pagar años de terapia, un lugar seguro donde vivir, un nuevo comienzo. Pero sabía instintivamente que Christian rechazaría cualquier cosa que viniera de Ricardo. Esa noche le conté a Mariela sobre el descubrimiento de Marcus. Su reacción confirmó mis sospechas. Él nunca lo aceptará, dijo inmediatamente. Para Christian, cualquier cosa que provenga de Ricardo estaría contaminada. Preferiría vivir en las calles para siempre antes que tocar un centavo de ese dinero. Pero ¿y si no supiera de dónde viene el dinero?, sugerí. ¿Y si encontramos una manera de...? No, Mariela me interrumpió firmemente. No más secretos entre nosotros, Pablo. Y definitivamente no más mentiras a Christian. Ya ha sido engañado y manipulado suficientes veces en su vida. Tenía razón, por supuesto, pero la frustración de saber que había recursos disponibles para ayudar a Christian, y no poder usarlos, era agobiante. 2 meses después de mi encuentro desastroso con Christian, Mariela llegó a casa con noticias inesperadas. Preguntó por ti, dijo, apenas cruzando la puerta. Christian preguntó por mí. Sí. ¿Quieres saber si realmente te importa lo que le pase, o si solo te sientes culpable por haberme espiado? Era una pregunta justa y directa, típica de alguien que había aprendido a desconfiar de las motivaciones de las personas. ¿Qué le dijiste? Le dije que tendrías que responder esa pregunta tú mismo. ¿Eso significa que está dispuesto a verme otra vez? Mariela asintió lentamente. Pero con condiciones. Tiene que ser en un lugar donde él se sienta seguro. Tiene que poder irse cuando quiera. Y no puedes ofrecerle dinero, trabajo, o cualquier tipo de solución a su situación. ¿Dónde quiere encontrarse? En la biblioteca pública. En la sección de historia, en el 3er piso. Dice que es su lugar favorito porque es silencioso y hay múltiples salidas y necesita escapar. 3 días después, me encontré subiendo las escaleras de la biblioteca municipal, con el corazón latiendo como si fuera un examen final que determinaría el resto de mi vida. Había ensayado mentalmente docenas de conversaciones posibles, pero sabía que nada de lo que había planeado probablemente funcionaría. Lo encontré en una mesa pequeña cerca de las ventanas, leyendo un libro sobre la Segunda Guerra Mundial. Vestía ropa limpia que obviamente Mariela le había llevado, jeans nuevos y una camiseta azul claro. Su cabello estaba más corto y limpio, y había ganado algo de peso desde la primera vez que lo vi. Christian, dije suavemente, acercándome lentamente. Levantó la vista del libro, y pude ver la tensión inmediata en sus hombros. Pero no se levantó para irse. Pablo, respondió, cerrando el libro pero manteniendo un dedo en la página como marcador. Listo para continuar leyendo si decidía que esta conversación no valía la pena. ¿Puedo sentarme?, pregunté, señalando la silla vacía frente a él. Asintió, pero su postura seguía siendo defensiva. Nos sentamos en silencio durante varios minutos, cada uno evaluando al otro. Finalmente, Christian habló. Mariela dice que me estuviste observando porque pensabas que ella te estaba siendo infiel. Sí, admití. Pensé que estaba teniendo una aventura contigo. ¿Y eso te enojó? Me destrozó, dije honestamente. La idea de perderla me aterrorizó. Christian asintió lentamente. Yo también tengo miedo de perderla, pero por razones diferentes. ¿Qué tipo de razones? Tengo miedo de que un día te canses de que ella gaste tiempo y dinero en mí. Tengo miedo de que la obligues a elegir entre tú y yo. Su franqueza me sorprendió,
pero también me dio esperanza. Si estaba dispuesto a hablar sobre sus miedos, tal vez estaba dispuesto a escuchar sobre los míos. Christian, dije cuidadosamente, no quiero que Mariela tenga que elegir. Quiero que ambos sean parte de mi vida. ¿Por qué?, preguntó, sus ojos interrogándome intensamente. No me conoces. No me debes nada. Soy solo un problema complicado que podría hacer tu vida más difícil. Porque eres importante para Mariela, respondí. Y todo lo que es importante para ella, es importante para mí. Por primera vez desde que nos conocimos, Christian sonrió. Era una sonrisa pequeña y cautelosa, pero era genuina. Esa es una buena respuesta, dijo. Pero las palabras son fáciles. Los hechos son más difíciles. ¿Qué tipo de hechos necesitas ver?, pregunté. Christian se inclinó hacia adelante, su expresión volviéndose seria nuevamente. Necesito saber que no vas a tratar de cambiarme. Necesito saber que no vas a tratar de rescatarme de mi vida. Y necesito saber que cuando las cosas se pongan difíciles, y se van a poner difíciles, no vas a abandonar a Mariela por mi culpa. Eran demandas justas, pero también eran un compromiso enorme. Me estaba pidiendo que aceptara una situación que no podía controlar, arreglar, o mejorar según mis propios términos. Te doy mi palabra, dije finalmente. Christian me estudió por un largo momento, entonces extendió su mano. Vamos a intentar esto, dijo mientras nos dábamos la mano. Pero paso a paso. Cuando llegué a casa esa noche y le conté a Mariela sobre nuestra conversación, ella lloró de alivio. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Asustado, admití, pero también esperanzado. No tenía idea de cuán desafiantes serían los meses siguientes, o cuánto tendría que cambiar mi perspectiva sobre lo que significaba realmente ayudar a alguien. Un año después de conocer a Christian, mi vida había cambiado de maneras que nunca habría imaginado. No fue un proceso fácil ni lineal. Hubo retrocesos, crisis, y momentos en que dudé si realmente podríamos hacer que esto funcionara. Pero al final, aprendí que la familia no siempre se construye con soluciones rápidas, sino con presencia constante y amor incondicional. El punto de inflexión llegó durante el invierno. Christian había estado haciendo progreso lento pero constante en su terapia, y nuestros encuentros en la biblioteca se habían vuelto regulares. Habíamos desarrollado una rutina cómoda. Él leía mientras yo trabajaba en mi laptop, intercambiando ocasionalmente comentarios sobre noticias actuales o libros que estaba leyendo. Pero una noche de diciembre, todo cambió. Mariela recibió una llamada de emergencia del refugio donde Christian ocasionalmente pasaba las noches más frías. Había tenido un episodio severo de pánico y estaba pidiendo que solo ella viniera. Cuando llegamos al refugio, lo encontramos sentado en el piso de un rincón, temblando y murmurando sobre Ricardo. No puede estar aquí, le susurró a Mariela cuando nos vio llegar juntos. Ricardo va a encontrarme. Va a encontrarme y esta vez no podré escapar. Era la primera vez que presenciaba uno de sus episodios más severos. Mariela se arrodilló junto a él, hablándole en voz baja, recordándole que Ricardo estaba muerto, que estaba seguro. Pero él no podía escucharla a través de su pánico. Pablo, me dijo Mariela sin voltear, tal vez deberías esperar afuera. Pero algo en mi interior se rebeló contra esa sugerencia. Durante meses había estado siendo el esposo comprensivo que respetaba los límites y no interfería. Pero viendo a Christian en ese estado de terror absoluto, me di cuenta de que mi lugar era ahí, ayudando, no escondiendo. No, dije suavemente, sentándome en el piso al otro lado de Christian. Soy familia también. Christian me miró con ojos llenos de terror, pero no me pidió que me fuera. En su lugar, continuó murmurando sobre papá Ricardo, sobre esconderse, sobre no ser encontrado. Christian, dije, mi voz apenas un susurro, ¿puedes escuchar mi voz? Asintió ligeramente. Estás en el refugio de la calle principal. Es martes por la noche. Ricardo murió hace 6 años. No puede lastimarte. ¿Cómo sabes que está muerto?, preguntó, su voz quebradiza como la de un niño asustado. Era el momento de la verdad. Durante meses había evitado mencionar que había investigado su pasado, pero ahora parecía necesario. Porque contraté a un detective para verificarlo, admití. Murió de un ataque cardíaco en enero del 2019. Está enterrado en el cementerio Riverside. Si quieres, podemos ir juntos a ver su tumba. La honestidad brutal de mi admisión pareció cortar a través de su pánico mejor que cualquier consolación suave. Christian me miró fijamente. ¿Investigaste mi pasado? Sí, dije sin disculparme. Cuando pensé que eras el amante de Mariela, investigué todo sobre ti.
Encontré los reportes policiales, los registros de la investigación que se cerró, todo. ¿Y qué más encontraste?, preguntó, su voz ahora más calmada pero cargada de aprensión. Aquí era donde tuve que tomar otra decisión difícil. Podía mentir, protegerlo de información que sabía que rechazaría. O podía tratarlo como el adulto que era y dejar que tomara sus propias decisiones. Ricardo dejó dinero cuando murió, dije. Una casa pequeña y alrededor de $150,000. Por ley, debería ser tuyo. La reacción de Christian fue inmediata y visceral. No quiero nada de él. Quema el dinero. Destruye la casa. No quiero nada que él haya tocado. Lo sé, dije calmadamente. Por eso no te lo había dicho antes. Pero es importante que sepas que existe, para que puedas decidir qué hacer con esa información. Mariela nos observaba a ambos, claramente sorprendida por la dirección que había tomado nuestra conversación. Christian se quedó en silencio por varios minutos, procesando la información. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, más fuerte. ¿Qué harías tú con ese dinero?, me preguntó. Yo lo convertiría en algo que Ricardo odiaría, respondí honestamente. Lo usaría para ayudar a otros niños que pasaron por lo mismo que tú pasaste. Los ojos de Christian se ensancharon. Como una fundación. Algo así. Pero solo si tú quisieras estar involucrado. Solo si sintieras que era la manera correcta de darle la vuelta a algo horrible y convertirlo en algo bueno. Por primera vez en todos los meses que lo había conocido, Christian sonrió con verdadera calidez. Me gusta esa idea, dijo lentamente. Me gusta la idea de que algo bueno pueda salir de todo ese dolor. Esa conversación marcó un cambio fundamental en nuestra relación. Christian comenzó a verme no como una amenaza o como alguien que quería controlarlo, sino como un aliado genuino en su proceso de sanación. Durante los siguientes meses, trabajamos juntos para establecer la Fundación Ricardo Valdés para la prevención del abuso infantil. El nombre fue idea de Christian. Quiero que su nombre esté en ella, explicó. No para honrarlo, sino para que todos sepan exactamente el tipo de persona que queremos evitar que lastimen a más niños. La fundación comenzó pequeña, pero creció rápidamente. Christian, a pesar de sus propios desafíos continuos, se convirtió en una voz poderosa para los sobrevivientes de abuso. Su experiencia viviendo las calles le dio una perspectiva única sobre cómo llegar a los niños que habían sido abandonados por el sistema. No todo fue perfecto. Christian todavía tenía días difíciles, episodios de pánico, y momentos en que necesitaba espacio de todos nosotros. Pero aprendimos a navegar esos desafíos juntos, como familia. 6 meses después de establecer la fundación, Christian tomó otra decisión importante. Se mudó a un pequeño apartamento cerca de nuestra casa. No era una gran mansión, y definitivamente no era lo que yo habría elegido para él si hubiera estado tomando la decisión. Pero era suyo, y eso era lo que importaba. Es extraño, me dijo una tarde mientras ayudaba a armar muebles en su nueva sala. Durante años soñé con tener un lugar propio, pero cuando finalmente lo conseguí, me daba miedo dormir solo. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora sé que si el miedo se vuelve demasiado fuerte, puedo llamarlos. Sé que no estoy realmente solo. Mariela y yo habíamos establecido una rutina donde cenábamos juntos los domingos, ya sea en nuestra casa o en su apartamento. Eran cenas simples, nada elaborado, pero se habían convertido en la parte favorita de mi semana. Una tarde de domingo, mientras Mariela y Christian cocinaban juntos en nuestra cocina, me senté en el patio observándolos a través de la ventana. Se reían de algo, probablemente de alguna broma privada de su infancia que yo nunca entendería completamente. Pero por primera vez desde que los conocía juntos, no me sentí excluido de su conexión. ¿Sabes lo que más me gusta de esto?, me dijo Christian esa noche mientras lavábamos los platos. ¿Qué? Que nunca trataste de reemplazar lo que perdí, o de arreglar lo que estaba roto. Simplemente encontraste una manera de ser parte de lo que ya existía. Sus palabras me llegaron profundamente porque sabía que representaban el más alto cumplido que podía darme. 2 años después de nuestro primer encuentro en el parque, Christian me pidió que fuera su padrino en una pequeña ceremonia que había planeado. No era una boda o una graduación, sino algo que él había creado, una ceremonia personal para marcar su transición de sobreviviente a alguien que ayudaba a otros sobrevivientes. No sé si existe un nombre oficial para esto, me explicó mientras planeábamos la ceremonia. Pero necesito marcar este momento. Necesito reconocer que ya no soy solo la persona a quien le pasaron cosas terribles. Ahora también soy la persona que ayuda a evitar que esas cosas le pasen a otros. La ceremonia fue pequeña, solo nosotros 3 y algunos de los trabajadores de la fundación.
Christian leyó una carta que había escrito a su yo más joven, prometiéndole que el dolor no había sido en vano, que había servido para algo más grande. Cuando terminó de leer, me miró directamente. Pablo, dijo, quiero que sepas que me cambiaste la vida. No porque me rescataras o me arreglaras, sino porque me aceptaste exactamente como era, y me acompañaste mientras yo decidía quién quería llegar a ser. Esa noche, mientras Mariela y yo nos preparábamos para dormir, reflexioné sobre los últimos 3 años. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó Mariela. Pensé cuidadosamente antes de responder. Me arrepiento de no haberte dado un espacio seguro para que me contara sobre Christian desde el principio. Me arrepiento de haber sido el tipo de esposo que hizo que sintieras que tenías que cargar sola con algo tan importante. ¿Y de lo que vino después? De eso no me arrepiento de nada, dije honestamente. Fue difícil, fue confuso, me obligó a cambiar de maneras que no sabía que necesitaba cambiar. Pero nos hizo más fuertes como familia. Mariela se acurrucó contra mí. Cuando lo vi por primera vez en esa esquina, pensé que tendría que elegir entre ustedes dos. ¿Y ahora? Ahora sé que nunca fue una elección. Siempre fue sobre encontrar la manera de que fuéramos una familia completa. Mientras me quedaba dormido esa noche, pensé en el hombre que era 3 años antes. Alguien que medía el éxito por la rapidez con que podía resolver problemas, que creía que el amor se demostraba proporcionando soluciones. Christian me había enseñado que a veces el amor se demuestra simplemente permaneciendo presente mientras alguien más encuentra su propio camino hacia la sanación. A veces ser familia significa aceptar que no puedes arreglar todo, pero puedes prometer que no te vas a ir. Y esa, descubrí, era la lección más valiosa que jamás había aprendido.